Bienvenida al público asistente al foro titulado Pataclown como sátira de la situación política del Perú entre los años 1997 y 1999. Asimismo, saludamos a nuestros ponentes invitados. Por ahora, Carlos Augusto Pérez Trujillo, y está en camino Cristian Humberto Winer Fresco, magíster en Comunicación Audiovisual y docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Y presentando a Carlos Pérez Trujillo, que es facilitador de temas prácticos de filosofía, coordinador de Tribu Ágil y Clown. También saludamos a nuestros ponentes, miembros de nuestro grupo de investigación, los estudiantes José Carlos Sáenz y Renato Roldán, a nuestro profesor de curso, Alberto Villagómez, quien nos ha brindado la oportunidad de mostrar los resultados de nuestra investigación, y al asesor de cátedra, Javier Mejía, por el exhaustivo apoyo y asesoramiento durante el proceso de realización de nuestra investigación. Finalmente le doy el pase a la moderadora Yesli Zavala para el inicio del foro. Pataclown fue un programa que marcó toda una generación de peruanos. Trabajó y satirizó diversos problemas sociales existentes en el Perú, como la alienación, el machismo y el racismo, económicos como el desempleo y políticos como los escándalos de corrupción de la época. Buenas tardes con todos. El siguiente foro es producto de una investigación que se ha llevado a cabo en el curso de investigación en la comunicación de la Escuela Profesional de Comunicación Social. El curso está a cargo del profesor Alberto Villagómez Paucar y de su asesor Javier Mejía. El tema que se va a presentar en esta tarde es Pataclown como sátira de la situación política del Perú entre los años 1997 y 1999. El tema pertenece a la línea de investigación de la hermenéutica y el análisis del discurso. Los expositores serán dos invitados especialistas en el tema y dos compañeros pertenecientes al equipo de investigación. Cada uno contará con 15 minutos para exponer sus ideas, y primero comenzaremos con nuestros compañeros José Carlos Sáenz y Renato Roldán, quienes explicarán la investigación realizada. Con ustedes, José Carlos Sáenz, recibámoslos con fuertes aplausos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Vamos a ir al primer punto de la presentación de nuestra investigación. ¿Sí me pones? Vamos a responder a la pregunta: ¿cómo se llegó al tema de investigación? ¿Cómo llegamos a analizar Pataclown desde la sátira política? En primer lugar, llegamos a este interés principalmente por la caótica situación política que actualmente estábamos viviendo, ¿no? A partir de ello, buscamos un programa televisivo que haya tenido un alcance y una trascendencia que trate sobre estos temas, ¿no? Fuera del argot noticioso, recordando y dejando de lado ciertos programas cómicos con una manifiesta superficialidad, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que Pataclown era ese programa. Recordamos también que Pataclown satirizaba allá en fines de los 90, ¿no? Distintos problemas en el Perú, ¿no? Como lo mencionó la compañera. Es un programa que todos hemos visto y ya en repeticiones posteriores, claro, y que por su sátira política, por su alcance, por su profundidad, y no solamente se queda en un chiste o una risa, ¿no? Sino invitando al público a una reflexión y una posterior crítica. Por lo tanto, es nuestro objeto de estudio. Siguiente diapositiva, por favor. El problema principal de investigación es de qué manera satirizaba la situación política en sus gags y sketch. La siguiente diapositiva, por favor. Delimitación de la investigación. Por motivos de una adecuada investigación, se ha considerado de una limitación espacial y temporal en el problema. En espacial consideramos al Perú por ser el país donde se emitía y grababa el programa, aunque también se emitió en otros países como Colombia, ¿no? En la cual tuvo mucha popularidad. Sin embargo, se ha considerado al Perú como delimitación especial. En cuanto a la temporal, tenemos dentro de 1997 y 1999 en las cuales se emitía el programa. Siguiente diapositiva, por favor. Contexto histórico. Está considerado entre los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Recordad que en ese entonces el país vivía en una situación caótica, ¿no? Era un Perú
post-disolución del Congreso y luego de la captura de Abimael Guzmán, la población aún manifestaba pues cierto temor por los ataques terroristas, y esto era acompañado por una crisis pues política que ya venía de varios años. En 1997, el entonces presidente Fujimori pues inició maniobras de reinterpretación constitucional para una tercera reelección. En ese contexto se encontraba el control que realizó el gobierno de Fujimori a los medios de comunicación y a la publicidad de muchos diarios chichas que buscaban pues desviar la atención de la población de su realidad. Siendo diapositiva. Vamos a ir a los conceptos básicos de nuestra investigación. Nosotros hemos resumido en 4, ¿no? En primer lugar, pataclown, luego sátira, y en tercer lugar como humor político, en la cual vamos a definirlo. Por Savisnao Tsenofoki, es una tesis doctoral de humor y discurso político. El humor como recurso de opinión y crítica en la prensa contemporánea griega y española, está representada de la siguiente manera, ¿no? El humor político es una clase de discurso humorístico, escrito, oral o audiovisual, cuya temática se centra en las personas y las estrategias políticas ejercidas, ¿no?, en un contexto histórico social determinado, y cuyo objetivo es hacer una valoración crítica de este acontecer político y dirigirla pues a sujetos implicados en el mismo. Vamos a definir el siguiente concepto de gag, que según Cuellar señala que el gag es el mecanismo cómico desarrollado en una estructura dinámica, inserto en un relato mayor, es decir, es un mecanismo pues de producto de comicidad. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo general de la investigación es analizar la manera en que el pataclown se utilizaba la situación política en sus gags y sketch. Siguiente. La hipótesis central en la cual nosotros vamos a concentrarnos es: Pataclown utilizaba una sátira de manera de reflexión con un trasfondo crítico y de denuncia respecto a toda su situación coyuntural. Las variables de investigación que hemos utilizado se pueden dividir en dos: independientes y dependientes. En las independientes hemos reconocido la sátira de Pataclown a manera de reflexión, con trasfondo crítico y de denuncia. La segunda, la sátira de Pataclown en sus escenas. Y la tercera, los personajes de Pataclown. Mientras que en las variables independientes hemos identificado la representación de la situación política en el Perú entre los años 1997 y 1999. La representación de los partidos políticos, grupos, instituciones y personajes del ámbito político durante 1997 y 1999. Los personajes políticos audiovisuales, finalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Mientras que los indicadores, las variables que hemos identificado, que pues nos proporcionan la información que necesitamos para realizar este respectivo análisis, son las siguientes. En primer lugar, el diálogo entre los personajes. Luego, las escenas de la serie, y en tercer lugar, pues los gestos de los personajes. Y finalmente los planos de la cámara, ángulos de la cámara, ruptura de la cuarta pared y el comportamiento pues de los personajes, ¿no?, toda su personalidad. Siguiente. Marco teórico. Para la presente investigación hemos utilizado dos marcos teóricos, dos teorías comunicacionales en las cuales pues nos vamos a enfatizar. El primero de ellas es el funcionalismo, ¿no?, en las cuales hemos utilizado la teoría de Laswell y Wright. Pues, Laswell señalaba pues, que la comunicación de masas debe cumplir las siguientes funciones. En primer lugar, supervisión de entornos, ¿no? Los medios monitorean continuamente los hechos que acontecen en la sociedad y pues procuran mantener informadas a las masas al respecto de ellos, ¿no? El segundo es la función de correlación. Es un análisis de noticias de manera que pueda brindarnos una forma de reaccionar. En este punto es donde se encuentra su lugar pues de opinión. El tercero es la transmisión de cultura, comunicar el acopio de las normas sociales a un grupo, información, valores, etcétera, de una generación a otra. Mientras que Chávez Wright, en cuanto a la función del entretenimiento, esa se encargaría de distraer a la gente, ¿no? Sin embargo, no se trata de una distracción malintencionada, ¿no?, sino de complementar, ¿no?, a las demás funciones. La siguiente diapositiva, por favor. La escuela de Brigham y los estudios culturales. Esta es nuestra segunda teoría comunicacional. En esta teoría nos enfocamos en que los medios construyen un concepto de cultura a través de mensajes, a los que luego el receptor puede reaccionar de diversas formas, ¿no?
Para Hall, durante la decodificación de un mensaje, el receptor pues, puede aceptar, negociar o incluso negar el significado propuesto. Los estudios culturales tratan de definir pues, la propia sociedad contemporánea como un terreno de análisis conceptualmente importante, pues perteneciente y teóricamente fundado. Asimismo, este análisis conceptual pues, tiene también como objetivo final el cambio e intercambio político. En ese punto pues, es donde Pataclown, como un fenómeno que dentro de su sátira nos hace cuestionar si la situación política de ese entonces pues, era deseable. Como evidentemente la respuesta pues, era que no, el Pataclown criticaba ácidamente este hecho y pone sobre la mesa la necesidad de un cambio político. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al marco metodológico, hemos utilizado las siguientes. En primer lugar, el método hermenéutico, ¿no?, de la cual hemos utilizado la teoría fundamentada. Entonces, estas nos permiten identificar que nuestra fuente material de discursos y videos de cualquier registro, cualquier rango de relevancia para nuestro objeto de estudio, debe ser pues, apuntada mediante la codificación de palabras claves. Pues estas nos permiten, pues, como una herramienta de interpretación, agrupar datos en categorías para encontrar diferencias y semejanzas entre los conceptos y constructos registrados. La siguiente herramienta es el método de comparación constante, que eso ya más empírico, ¿no?, que está representado con la finalidad de contrastar la información obtenida mediante un proceso de zigzag, ¿no? Entonces nosotros tenemos una información de la cual nosotros observamos y los comparamos constantemente para sacar esos conceptos y analizarlos. El siguiente marco metodológico que hemos utilizado es el análisis del discurso, el cual hemos usado para la elaboración de la herramienta de análisis a partir de los pequeños discursos que son referidos a los materiales textuales que son escritos y analizados en sus propias estructuras gramaticales, una forma más verbalizada del lenguaje. Los microdiscursos de tipo interpretativo, pues, y que describen primero cómo los participantes tienden a reaccionar y a responder a otros en su conversación y analizar pues, posteriormente sus respuestas. Y los macrodiscursos, que finalmente pues, son estructuras más cognitivas que guían la percepción y la representación de la realidad. Muchas gracias. Bien, dentro de la técnica de investigación tenemos pues, a la observación, que es prácticamente cómo nosotros observamos en 4 formas documentales, ¿no? En 4 formas. En primer lugar, las documentales, estructuradas, no participante y grupal. En cuanto al análisis de discursos como método de técnica de investigación, hemos pues utilizado de manera metodológica, ¿no? Como le explicaba, primero observábamos los capítulos, primero sacábamos esas ideas y mediante la comparación de los estudios hermenéuticos y análisis de discursos sacábamos esas ideas, esas teorías, esas palabras de las cuales nosotros podíamos interpretar que Pataclown no solamente era una sátira política, sino que nos daba algo más, nos daba esa sensación de que algo andaba mal en una crisis política que era evidente y en la cual la televisión simplemente no apoyaba. Bueno, ahora daremos paso al siguiente expositor, Renato Roldán, quien expondrá la segunda parte de la investigación. Recibámoslos también con fuertes aplausos, por favor. Hola. Ya, el análisis en este caso de los capítulos, nosotros hemos seleccionado solamente 5 capítulos pertenecientes a ambas temporadas, tanto la primera como la segunda. El primer capítulo es el capítulo 19 de la primera temporada, titulado El Invento. Vamos a ver un pequeño clip del capítulo. ¡Come! Ven, está funcionando. ¿Pero qué es? Es el corrector de voluntades. Entonces tú te pones ese gorro que tiene puesto Monchi y vas a hacer todo lo que él te mande. ¿Ese colador con chupones y cosas? Pues ayuda. ¿Y tú quieres que funcione? Sí. Maldita sea. Ya está bien. Por los poderes de Montesinos. Que todos hagan lo que él ordene. Chiquitipariquiremo. Por favor, te lo suplico. ¿Ya? Una vez más. A ver, vamos a probar. Ponchi, te ordeno que comas. ¡Lo logré! ¡Soy un genio! ¡Lo mismo de economía!
Los poderes de Fujimori. Que parezca que funcione, pero que no funcione. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Chiquitipariti, bembo. ¡Fua! Bueno, en este episodio, Keka, por petición de Wendy, ayuda a Machín con el invento que está realizando para que pueda ir a la televisión, ¿no? Y esboza ese conjuro que han escuchado con esas palabras, por los poderes montesinos, que todos saben lo que le ordene. Y luego, por distintas situaciones que se desarrollan durante el capítulo, revierte el conjuro con las otras palabras, ¿no? Por los poderes de Fujimori y tal, etcétera. Entonces, es evidente que en estas dos frases se está identificando a dos personajes políticos, a Vladimiro y a Fujimori. A Vladimiro se lo identifica como una persona poderosa, ¿no? Como una persona que puede hacer que las otras hagan lo que él ordene. Y a Fujimori se lo identifica como alguien ineficiente, que parece que está funcionando, pero que en realidad no funciona. Además, en este capítulo también no pierden la oportunidad los clowns para hacer referencia a la amistad que tienen estos dos personajes, indicando que incluso son como uña y mugre. Luego también en este mismo capítulo se habla sobre el difunto expresidente Alan García y se da a entender de que, bueno, las personas que votaron por él lo hicieron porque era una persona simpática, no precisamente por sus propuestas, sino porque les agradaba y les caía bien. Y no solo eso, sino que las personas que ahora han votado por él sienten vergüenza de haber votado por él en aquella época. Y que luego las personas que no han votado por él menosprecian y se burlan de las personas que sí votaron por él en aquel entonces. Luego tenemos el capítulo 30 de la primera temporada, titulado El Santo. También vamos a ver un pequeño clip. Esta vez, mil disculpas por los problemas de audio. Creo que se escucha un poco mejor. Este es el primer pecado capital. La soberbia. ¿Qué tal? Esta sería, pues, la ira. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? La codicia. Van tres. Esta sería la lujuria. Eso no es lujuria, ese es un cuerazo. Silencio, déjame continuar, por favor. Esta sería la gula. ¿Ves, Diosito? ¿Ves? ¿Cómo? Cállate. Envidia. Pereza. Finalmente, pereza. El último pecado capital. Bueno, en este capítulo Dios le encarga a Gonzalete la misión de buscar los 7 pecados capitales para que de esta manera él pueda convertirse en un santo. Bueno, evidentemente en este capítulo los clowns no pierden tampoco la oportunidad de identificar en los personajes políticos de aquel entonces ciertos pecados capitales para de esta manera resaltar sus defectos. Esto solamente es una escena, un fragmento pequeño, pero hay más escenas en las cuales identifican, bueno, o relacionan un personaje político con un pecado capital. Por ejemplo, de manera general, como en todo el episodio, a Francisco Morales Bermúdez y a Fujimori se les identifica como soberbios, a Alan como una persona codiciosa, al Palacio de Justicia, como vieron, como un ente perezoso, y finalmente hay una escena que de repente la han visto ustedes, que es en la cual ellos se preguntan dónde puede haber un solo lugar que contenga los 7 pecados capitales, y de frente se van al Congreso. Pasamos al siguiente capítulo. El capítulo 44 de la primera temporada, que es el capítulo que hemos proyectado al principio del foro. Para los que han podido llegar temprano, esta es la totalidad del capítulo, ¿no? Titulado Elecciones. Vamos a ver también un pequeño clip, otra vez. Damos inicio al debate. Estamos aquí con los 2 candidatos a la alcaldía de la casa. Ustedes escucharán ambas partes y podrán dar su veredicto. Candidato Gonzalete, muy buenas noches. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches, conciudadanos. Estamos aquí reunidos para una misión altruista y prodemocrática que, sin embargo, no sería tal sin el esfuerzo de mucha gente que en este momento está yuxtapuesta al lado de las indicaciones prodemocráticas que nosotros estamos proponiendo para el... Tiempo. Candidato Tony, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, en esta noche de jolgorio y cháchara democrática, yo no vengo con promesas, vengo con soluciones. Y yo prometo rellenar todos los baches con crema pastelera. Vote por el churro.
No, señor, nuestra propuesta es mucho más clara que la de usted. Nuestra propuesta, queridos televidentes, es implantar la hostia como alimento principal en los comedores populares. Así que no me venga con cuentos, señor. Señor, yo tengo aquí un papel muy claro, señor, donde dice que la casa que usted declaró en pulpos no es de pulpo, señor, es de conchas negras. Aquí está el papel. Vote por el churro. Antes que nada, yo quisiera recordarles, vote por la Oriola. Nuestro mensaje principal es implantar el vaso de vino en los comedores populares, en los comités de madres, señor, no como usted. Señores, yo propongo hacer colegios de cartulina, que son mucho más baratos. Vote por el churro. Vote por la Oriola. Vote por el churro. Vote por la Oriola. Vote por el churro. Bien, ustedes ya escucharon ambas partes, ahora es de ustedes la decisión. Tienen unos comerciales para pensarlo. ¡Oh! ¿Y ahora quién ganará? Bien, en este capítulo, bueno, como han podido ver, Tony y Gonzalete se postulan como alcaldes de la casa, ¿no? Y tienen todo el episodio para intentar convencer primero a los otros personajes y luego a nosotros para darles nuestro voto. En realidad, todo el capítulo es una parodia de lo que ocurre durante un proceso electoral acá en Perú, ¿no? Todo el capítulo es una sátira en sí. Lo que nos da a entender este capítulo es que en el Perú existe existen profundos problemas durante los procesos electorales. Como por ejemplo que los candidatos son corruptos, son demagogos, que en realidad no les interesa lo que necesita la población hasta que solamente quieren su voto, es decir, no les prestan atención a la población. Sin embargo, también Pataclown nos indica que el problema no solamente está en los candidatos, sino también en nosotros mismos, los electores, que a veces quizás no nos acostumbramos o nos conformamos con que nos den algo a cambio para votar por ese candidato. El episodio también recalca evidentemente las malas prácticas que constantemente se realizan durante estos procesos por parte de los candidatos, como puede ser prometer cosas incumplibles, como puede ser de repente abusar en los mítines de su elocuencia, entre comillas, elocuencia, y luego también comprar votos, ¿no? El remate que tiene el episodio es muy contundente, a mí me encanta, no sé si lo habrán podido ver, pero bueno, ellos, los clowns, rompen la cuarta pared para hablarnos a nosotros, los espectadores, porque hemos votado supuestamente 100% al blanco y al nulo. Y en un desgarrador texto se nos indica por qué es que se ha ocurrido esta situación. Y se nos da a entender de que de que en ese entonces había mucha gente que ya estaba harta de vivir siempre lo mismo en cada proceso electoral, que ya estaba profundamente decepcionada de la política de ese país, del país, ¿no? del Perú. Y el capítulo concluye con una pregunta de Wendy al aire, ¿no? Si los peruanos no van a estar votando por payasos, ¿o sí? Y luego es que se nos muestra en un collage de videos lo ridícula que puede llegar a ser a veces la política en el Perú. Pasamos al siguiente. El capítulo 7 de la segunda temporada del diario Tumey. También vamos a ver un pequeño clip de este capítulo. Bueno, hablemos del horóscopo ahora, ¿ya? Ya. Entonces, ¿sabes cómo se hace? Que pienses en una persona. ¿Ya? Ahí dice cuál es su signo zodiacal. ¿Ya? Y luego agarras y escribes algo como para esa persona. Y así haces todos los signos. No entiendo. Ya. Mira, vamos a hacerlo. ¡Ya sé! ¿De quién? ¡Vladimiro Montesinos! ¡Ay, qué signo es! Ah, no tiene signo. No tiene signo. No. Pero ¿sabes qué cosa tiene? ¿Qué? Tiene un 666. ¿Dónde? Eso pregúntale a la Moya. Entonces, ¿de qué? Y a él perjura y ha dicho por los cuatro vientos que él ha nacido el 28 de julio. Eso después lo ponemos en la parte de los chistes. ¡Amenidades! Ya, entonces... No orino. Ya me salpicaste. Ya. Entonces, por lo tanto, jura y perjura a sí mismo que es del signo Leo. Ya, tú vas a ponerle Leo. Ya cumpliste tu misión en la vida. Es un gran momento para retirarte. Cuidadito con la reelección. Bueno,
Ya, en este capítulo, en este episodio, los personajes, al ver lo sensacionalista y tergiversadora que es la prensa de aquel entonces, deciden ellos mismos crear su diario, ¿no? El diario Tumei. Y ahí ven la parte del horóscopo que Keika y Wendy están haciendo, ¿no? En este capítulo también se hace alusión, evidentemente, a la prensa y a los diarios chicha de aquella época, porque se mencionan titulares como pueden ser, titulares y noticias típicos de estos diarios, ¿no? Como lo comentó también mi compañero Sáenz, se vivía una época en la cual el gobierno controlaba ciertos medios de comunicación. Los clowns no tienen límite en este caso para mostrar el rechazo que ellos sienten hacia el gobierno de aquella época, el gobierno de Fujimori, ¿no? Es evidente, creo que ellos están evidenciando cierto rechazo. Es más, en esta escena, en esta precisa escena en cuestión, se puede tomar como que todo forma un mensaje directo, ¿no? Que intentan recoger los clowns e intentan dirigírselo al expresidente Fujimori, un mensaje de los peruanos ya no te soportamos más. Siguiente diapositiva. Y el último capítulo a analizar, el capítulo 32 de la segunda temporada, Santa Sunat, que tiene una historia muy interesante que en un momento también les voy a ir comentando. Vamos a ver también un clip de ese capítulo. Aguántame, por favor, un ratito. No es por alabarte, pero digo, yo pregunto, ¿cómo sabemos si esa platita va a ir a parar en todas esas cosas que tú dices? Eso es verdad. Oye, ¿cómo se nota que ustedes no ven la tele? ¿No se han dado cuenta que todo el día, repito, todo el día pasan unos lindos comerciales de la presidencia, precisísimos ellos? ¿Lo has visto? ¡Sí, he visto! Yo sé cuidar mi cuerpo, ¿Ya has visto que en ese mismo comercial la mano mala es negra y la mano buena es blanca? Ah, qué raro que no es amarilla, ¿no? Sí, hay un montón de eso, pero es impresionante. Hay más comerciales de la presidencia que programas. ¡Qué alucinante! Bien, en este capítulo, este capítulo, si bien no está directamente relacionado con la situación política, la sátira que realiza Pataclown se configura desde el duro contexto económico y social que se vivía en aquel entonces, en el cual la burocracia se anteponía a las necesidades de la población. Se evidencia, por ejemplo, problemas como la falta de trabajos, como pueden ser la corrupción en los distintos niveles de las organizaciones públicas del Estado, como el aumento de precios de insumos tan cotidianos para algunas personas como pueden ser la cerveza u otros insumos. Y todo esto provocaba en la población una especie de resignación en frente a su coyuntura. El capítulo nos da a entender que los peruanos vivían una situación social, económica y política totalmente desesperanzadora. Todo esto debido a la ineficiencia que había en el gobierno de turno, ¿no? En el gobierno de Fujimori. Y aunque solamente se hace referencia a él en esta escena, con lo de la mano María, ¿no? En realidad el episodio en su totalidad es una crítica hacia el gobierno del expresidente. Vamos a pasar ahora con las conclusiones. Vamos a indicarles dos conclusiones, las más importantes que consideramos del trabajo de investigación. La primera es que Pataclown satirizaba la situación política sin límites para hacer referencias a los vínculos y escándalos políticos de la época. Los productores, guionistas y personajes continuamente expresan su opinión sobre ciertos actores políticos de aquel entonces. A pesar del control que tenía el gobierno de Fujimori sobre ciertos medios de comunicación, no existía un temor, o al menos no se evidenciaba, por parte del programa, ni una autocensura para poder realizar este tipo de sátira política. Por el contrario, el programa mismo y los personajes sentían la libertad de hacerlo de una manera cómica que invitaba al público a la reflexión y el cuestionamiento de su realidad. Ahora, el tema de la censura es un tema muy interesante, que incluso podría ser parte de una investigación aparte, ¿no? De una investigación totalmente diferente. Y es que, por ejemplo, el capítulo de hace un momento, el capítulo de la Santa Sunat, solamente fue emitido en televisión una sola vez. Y luego estuvo perdido hasta hace poco, hasta este año, que fue recuperado por el servicio de streaming de Movistar Play, que recuperó toda la serie de Pataclown y ahora la emite en su plataforma, ¿no? Pero hasta ese momento el capítulo de la Santa Sunat estaba completamente desaparecido, no había forma de verlo. Y hablando también de Movistar Play, que actualmente cuenta con la licencia para poner los capítulos de Pataclown, en YouTube también hay un par de canales que han publicado capítulos de Pataclown. Uno es que uno lo ha ido haciendo desde hace poco, que es el canal, si no me equivoco, se llama Pataclown la serie, lo pueden buscar también, que ha empezado a subir la primera temporada desde hace muy poco.
Pero hay otro que lleva desde 2012, si no me equivoco, subiendo capítulos a YouTube, que es el canal que se llama Son Chris, si no me equivoco. Y en este canal hay algo muy interesante, porque los capítulos que ellos han subido, algunos de ellos tienen recortes en la parte en la cual se hablan de los actores políticos. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta de eso? Porque comparando los capítulos de Movistar que están en Movistar Play, que sí están completos ahí, y los que ha subido este canal, ahí se da cuenta uno de que evidentemente hay recortes, hay partes que aparecen en Movistar Play que no están en YouTube. Bueno, eso como anécdota de parte de la investigación, ¿no? Para tratar más o menos la censura que había. Porque, o sea, si bien es cierto, como mencionamos, ellos no tenían una autocensura, ellos sentían la libertad de hacer y de decir lo que quisieran. Eso de repente no era igual con el gobierno de turno o en este caso con el mismo canal, que incluso podría censurar algunas partes para evitarse problemas. Pasamos a la segunda y última conclusión. Pataclown estaba en contra del gobierno de esa época, es decir, el gobierno del expresidente Fujimori. El programa recogía el sentimiento de rechazo de muchos peruanos hacia el gobierno fujimorista, ya que durante tal mandato se cometieron una serie de actos de corrupción y violencia actualmente comprobados. Ya no se quería por tercera vez un régimen a cargo de Fujimori. Además, en los capítulos nos dan a entender que una de las causas de la desesperanzada situación social, económica y política que vivían los peruanos era debido a la ineficiencia del gobierno de Fujimori. Creo que está más que claro, ¿no? Que ellos han tenido, estaban en contra de ese régimen fujimorista, y es más, las referencias que se hacen al expresidente y a personajes de su entorno como Montesinos son muchísimas en realidad. Solamente nosotros hemos seleccionado fragmentos de los 5 capítulos que hemos analizado. ¿Sería eso todo de mi parte? Bueno, ahora pasaremos con el invitado, Carlos Pérez. Hola, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. La verdad no esperaba la invitación. Pero bueno, en primer lugar me gustaría básicamente decir lo siguiente, ¿no? Que Pataclown en realidad se ha convertido en una imagen, digamos, paradigmática, ¿no? De lo que es el clown. Y el que menos que quisiera quizá iniciar esto que es el clown, cuando vaya a una escuela a poder aprender esto, se va a dar con un choque que básicamente no lo va a entender mucho, o quizás se va a dar contra la pared, porque va a imaginar que cuando vayas a ese taller de clown vas a querer ser como estos Pataclown, pero en realidad no te van a enseñar eso, te van a enseñar algo totalmente distinto, ¿no? Y esto es algo que quizá me gustaría comentar. En primer lugar, 2 cosas me gustaría comentar. Uno, que estos tipos de clown que vemos en Pataclown no es el clown que comúnmente se puede conocer o que comúnmente se intenta, digamos, practicar o se intenta desarrollar. ¿Por qué? Porque en realidad un clown es como que la mejor versión de ti, ¿no? Es ese niño interior que en la vida adulta nosotros le hemos querido ocultar o que sentimos vergüenza y que queremos recuperarlo a través de un personaje. Pero este personaje no es un personaje actuado, sino que en realidad es el personaje que soy yo. Soy ese yo que lo tengo oculto y que no lo quiero mostrar a los demás, ¿no? Entonces, por ese lado, el clown es bobo, el clown es inocente, el clown no trata de hacer daño y trata de, en primer lugar, reírse de sí mismo. No trata de reírse del otro y tampoco busca para que tú te rías o el público burlarse de alguien más, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que busca es esa complicidad en que el público se ría de lo que yo mismo me estoy riendo aquí y ahora, ¿no? Entonces, eso es quizás lo más difícil que puede hacer el clown. En ese sentido, no sería básicamente un clown en sí mismo quien están haciendo a Pataclown. Sin embargo, no ando muy seguro si es que eso es lo que nos gusta, ¿no? Y en realidad la misma creadora Julie Natter dice lo mismo, ¿no? Cuando en un comentario, en un reportaje de por qué se acaba Pataclown, y dice que este tipo de humor era lo que querían los peruanos, ¿no? Así que difícilmente ese tipo de clown que te van a enseñar en las escuelas es lo que la gente va a querer, ¿no? O lo que le da risa, ¿no? Entonces, lo que sí podría decir es que este clown tiene, desde este punto de vista, o de lo que he citado, tiene más características bufonescas, ¿no? Más es un bufón que un clown. ¿Por qué? Porque en primer lugar, un bufón lo que trata de hacer es parodiar, es decir, burlarse de alguien más. Trata de hacer que la gente se ría, pero burlándose de alguien. Y esto es lo que están haciendo estos clowns. Se están burlando de alguien más. No están haciendo que se burlen de ellos.
están haciendo de burlarse de otras personas para que otras personas sigan burlando, ¿no? Y lo interesante del bufón, y que comparte de una u otra manera los clowns, es que el bufón sí tiene una necesidad crítica, sí tiene una necesidad de denuncia, de mostrar, de contar, de llamar la atención y también buscar el movimiento en el espectador, cosa que el clown en realidad no lo va a hacer, porque si decimos que el clown es poder encontrar tu niño interior, en primer lugar ese niño interior no está preocupado por temas políticos. No le interesa eso, ¿no? En cambio el bufón sí, y el bufón para llamar la atención usa un tipo de humor un poco ácido, ¿no? Irónico, un tipo de humor que a ti aparentemente te hace reír, ¿no? A carcajadas, pero que en el fondo lo que te está diciendo el bufón es, oye, pero mira cuán estúpido tú eres que te ríes de algo de lo cual tú formas parte. Yo simplemente lo que estoy haciendo es mostrarte, ¿no? de lo que yo hago, de como yo parodio, lo que tú haces ahora, lo que tú estás haciendo, ¿no? Y en ese sentido es interesante, porque justamente estaba notando esto y sentía acá las risas, ¿no? De que se reían de la parodia. Y yo lo que me preguntaba era, ¿y cuántos de los que han se reído acá han cambiado esto que estaban denunciando Pataclown? En unos meses va a haber votaciones congresales y ¿cuántos de ustedes saben qué congresistas van a votar? Entonces, por ahí no sé qué tanto hemos avanzado con lo que decía Pataclown, ¿no? Pero esta es la cuestión. Lo que la gente no puede denunciar de forma, digamos, así como estoy ahora, de forma adulta, no sin ningún personaje, el bufón lo hace básicamente transformado, con un personaje. Pero muchas veces es un personaje deformado, grotesco, monstruoso, para poder sentirse en la libertad de que a través de este personaje monstruoso pueda decir aquello que es grotesco y que las personas normales no lo pueden decir comúnmente, ¿no? Pero en este caso no vemos que se están vistiendo de esta manera, ¿no? Si no están vestidos de clown, ¿no? Entonces, por ese lado, lo que estaban haciendo Pataclown era tener elementos bufonescos, ¿no? Elementos bufonescos, ¿no? Y ahora, por otro lado, lo que sí tenía como pensaba lo que quería decir, y me di cuenta de algo, ¿no? Que a mí me parece que tengo serios problemas con esto, y me preocupa algo, ¿no? El que no sé si es que si se volvió a realizar algo como Pataclown nuevamente, tuviera tanto éxito. Y considero que no. Bueno, en primer lugar, si bien es cierto, todos se sorprenden de la libertad que tenía, ¿no? Pataclown con Frecuencia Latina. En realidad, habría que tomar en cuenta que en 1997 estaba ese canal a manos del gobierno peruano. No, se le habían quitado a Hitcher, pero en 1997 pasa a manos de Winters, ¿no? Entonces, por eso se entiende que tenían libertad de poder hacer lo que hacían. Porque si seguía a manos del canal, porque si seguía a manos del gobierno ese canal, no iban a hacer eso, ¿no? Y allí un poquito como que veo esas pretensiones en el artista, que cree que por ser artista puede decir lo que quiere, que nadie le va a decir nada, pero no se da cuenta que hasta que no te amenacen o no te pongan una pistola en la cabeza, y al igual la pretensión que tienen intelectual, ¿no? Y es por eso que muchos no opinan respecto a política, porque saben lo que le va a pasar, ¿no? Entonces, por ese lado, esa libertad era circunstancial. Yo diría que era circunstancial, aprovecharon el momento, ¿no? Y como repito, no estoy tan seguro si es que esto se vuelva a dar, no sé qué tanto éxito vuelve a tener, porque para hacer este tipo de parodias bufonescas, creo que tienes que tener dos tipos de condiciones, ¿no? Una libertad política y una libertad social. Libertad política en el hecho de que el Estado no te censure propiamente, ¿no? Entonces eso no lo hemos podido apreciar en este caso de Pataclown, ¿no? El Estado no hizo nada por ese lado, ¿no? Y por otro lado lo diría también de libertad social en el hecho de que no sea la sociedad o las personas quienes censuren estas formas de parodia, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que en 1997 al 99 no estaban las redes sociales como ahora. Y eso puede ser un factor determinante porque no había mucha gente hablando al respecto, ¿no? Porque si bien es cierto, nos reímos con la parodia de Pataclown, y la pregunta es, ¿ustedes se reirían con las parodias, por ejemplo, donde Machilde golpea a Wendy, donde la trata, oye, ya, oye mi comida, apúrate, siéntate, y la trata a Wendy, su esposa, como una chacha, ¿no? Como, o sea, se da cuenta, entonces, no sé
qué tanto impacto tendría hoy en día en las redes. Quizá yo imagino que alguien estaría diciendo, no, mira, ¿no? Pataclown está replicando los estereotipos machistas, ¿no? El heteropatriarcado y todo lo demás que se escucha, ¿no? En las redes, y que yo, por lo menos, trato de llamar la atención al respecto, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que harían sería censurar a Pataclown de por sí. Así que Pataclown no se daría. Y con lo que vaya a hacer Yuli Nat, no seré cerrado, en realidad sí pasa, te lo puedo decir. Por ejemplo, esto era lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con Jefferson, el cómico? Piensen, ¿qué diferencia a ese cómico ambulante Jefferson de los de Pataclown? Solamente que no tenía una nariz, amigo. Esa era la diferencia. ¿Y qué fue lo que se dijo de Jefferson el cómico? Que hacía apología a la violencia. ¿Me entienden? Hasta lo estaban denunciando. Y ahí hay un problema. A mi modo de ver, un problema, porque en primer lugar, esta persona está haciendo un apuro fresco. Está parodiando algo. Y por eso que dice, todo su discurso dice, ¿no? O sea, los hombres estamos menos seguros, las mujeres están más seguras que nosotros. O sea, son tan seguras que si tú le mandas un piropo a una mujer, ya te mete a la cárcel. Está bufoneando, está haciendo una parodia, para que te des cuenta el extremo de lo que estas legislaciones pueden llevar. Por eso dice lo siguiente con tal sarcasmo: si me voy a ir a la cárcel por mirarla, por dar un piropo, mejor la violo. ¿Me entiendes? Pero eso es justamente el bufón. Entonces, si tú no eres capaz de aceptar lo que hace Jefferson bufoneando, imagínate si tú vas a poder aceptar lo que haga un Pataclown haciendo bufón, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de selectividad como que no va, ¿me entiendes? Entonces, sigue haciendo lo mismo y se entiende lo que está haciendo Jefferson dentro del lugar donde está. Porque es algo ficticio, no lo está diciendo en verdad. O alguien de acá creería que lo que va a decir Jefferson hay que nosotros creerle. Creo que no, se sobreentiende que es un cómico ambulante y un cómico ambulante no se le cree lo que dice, ¿no? Al menos que nuestra inteligencia no sea tan pequeña, tan corta, no tan boba, de que lo primero que digo el cómico ambulante yo lo voy a copiar, ¿no? Entonces a mí me preocupa eso del tema del bufón. O sea, ese bufón no tiene, en primer lugar, no tiene libertad social, porque al toque lo censuran, ¿no? Libertad política quizá, pero socialmente no tiene libertad social, ¿no? Y por eso es que también el bufón no va a tocar ciertos temas, aunque debería hacerlo, ¿no? Y si se permite el bufón hacer sátira, parodia de ciertos temas, esa libertad se va a dar por el tema de preferencias, ¿no? Por ejemplo, si un bufón hiciera parodias sobre los políticos, nadie va a saltar, nadie va a decir nada. Si habla sobre religión, tampoco va a decir nada. Total, es socialmente aceptable ese tipo de críticas, ¿no? Pero si tocar otros temas, y que el bufón debería hacerlo para darse cuenta de lo ridículo que podemos ser, entonces ahí sí censura, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente me gustaría, ¿no?, llamar la atención al respecto. Gracias. Bueno, fuertes aplausos, por favor. Ahora pasaremos con el magíster Winer Fresco. Buenas tardes, gracias por la invitación. En realidad estaba pensando un poco antes de venir aquí exactamente qué iba a decir, porque no soy un especialista en Pataclown, a pesar de que tuve la oportunidad de conocer a varios de los miembros de Pataclown original, porque el origen de Pataclown, por los que no conozcan, en realidad es teatro, ¿no? Empieza como un grupo de teatro en Barranco. Algunos de ellos, Tato Mendocilla, Pipo Gallo, habían sido amigos míos, digamos, de otras experiencias previas. Yo los conocí, también conocí a Yuli Natters y a otra gente que fueron un poco los que impulsaron el primer, digamos, Pataclown, un poco sobre el modelo que se había sido haciendo en Argentina, que era un poco el modelo que tomó Yuli que trajo acá al Perú, ¿no? Entonces, para poder empezar a hacer este programa, en realidad esta obra, digamos, lo que fue este impro que se presentó en el teatro y que fue un gran éxito, ¿no? Pataclown en el amor, Pataclown en la ciudad, que fueron los dos primeros obras que tuvieron varios meses en el teatro y que fue en los años 90 todo un suceso, y que fue ahí donde se cimentó la fama de Pataclown, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué consistían esas obras? En una serie sketch, ¿no? Era una serie de situaciones, digamos, burlándose de algunos elementos
del costumbrismo limeño, de ciertas formas, especialmente cierto costumbrismo limeño, hablemos con cierta claridad, ¿no? O sea, cierto costumbrismo limeño, llamaremos miraflorino, barranquino, ¿no? Medio pituco, pero también medio pituco intelectual, ¿no? O sea, lo que hoy día se podría decir de repente medio caviar, ¿no? O sea, se habría sido, digamos, un poco lo que estaba implícito, digamos, en ese mensaje, digamos, que manejaba Pataclown, ¿no? O sea, y claro, también había una cierta crítica a otros aspectos de la sociedad limeña de los años 90, ¿no? Y por ahí se filtraban algunos mensajes de doble sentido, incluso con cierto tono político, pero que claro, eran para personas que tenían una cierta, digamos, conocimiento político, cierta habilidad para poder entenderlos, porque en esas épocas, estamos hablando principios de los 90, la cosa era bastante dura. Estamos hablando los años en los cuales se acababa de cerrar el Congreso, estaba la reciente la captura de Abimael Guzmán y toda una serie de temas que, digamos, hacían que todavía las cosas eran bastante duras, ¿no? Y en realidad no cambiaron mucho lo duro en los años 90, ¿no? Entonces, en ese contexto, aparecía esta obra de teatro, ¿no? Y la obra de teatro, como dije, fue muy exitosa, mucha gente concurrió y se convirtió a convertir casi en un pequeño fenómeno en esa Lima todavía muy virreinal, digamos. Bueno, todavía lo sigue siendo, pero digamos muy chica todavía en esos años, ¿no? Y por ahí llegó, según lo que cuenta la propia Julie Natters, la invitación para poder hacer Pataclown en la televisión, ¿no? Según ella misma cuenta, al principio no le interesó, pero luego, después de algún tiempo, ya le vieron un poco la oportunidad y las posibilidades, ¿no? Hablaron con Jimmy Arteaga, que era en esa época productor de Latina, Frecuencia Latina, ¿no? Y vieron la oportunidad para poder sacar el programa en la televisión. Y fue el primer programa de televisión, llamamos, de humor clase mediero, ¿no? Porque antes la televisión, el humor era un humor popular, ¿no? Era el humor, pues, que había sido durante muchos años de risas y salsa, ¿no? El humor de los cómicos tradicionales, de los sketch, digamos, ¿no? Los cómicos clásicos, digamos, de eso, y que después se había un poco ido deteriorando en la propia televisión, porque después ese humor un poco entró ya en crisis y ingresaron los cómicos ambulantes, ¿no? Los cómicos ambulantes llegaron a ser personajes de la televisión también ya en los últimos años de Fujimori, como parte un poco de una expresión de una cierta decadencia, digamos, del humor clásico, ¿no? Y también cierto estudio sociológico que se podía hacer un poco a partir de la aparición de estos, ¿no? Y bueno, y ahí un poco en ese contexto aparece Pataclown y justamente entra en este periodo que va desde el año 97, creo que es, hasta el año 99, ¿no? Que es el periodo en el cual ya Frecuencia Latina había sido tomado. Ya Ipcher le habían, digamos, quitado el canal, ¿no? Estaba siendo, digamos, controlado. Pero en esas mismas circunstancias, ¿no? Yo creo que hay que, a veces, ciertas categorías que nos hemos acostumbrado a repetir y que no las hemos investigado demasiado, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, y en parte mucha razón, que la televisión en la época de Fujimori era una porquería, ¿no? Entonces esas definiciones son fáciles de decir y son rápidamente, digamos, identificables, ¿no? La televisión basura y es cierto, pues, o sea, si uno ve a Laura Bozzo, si uno veía, pues, a Magali, lo que había en esa época, los noticieros, lo que pasaba, Lúcar, Álamo Pérez Luna y toda esa gente, evidentemente que la televisión era una basura, ¿no? Incluso los programas que sacaba Latina, también muchas de esas cosas. Pero también en esos años hubieron algunas cosas interesantes que había que revisarlas, ¿no? Una cosa es Pataclown, evidentemente entre ellas, pero otras cosas también, por ejemplo, fueron algunas de las telenovelas que hizo ATV, ¿no? Desde los de arriba y los de abajo, que fue todo un fenómeno a mitad de los años 90, y luego una telenovela que fue un poco, digamos, especial, que se llamó Todo se compra, todo se vende. No sé si alguno de ustedes llegó a saber un poco de esa telenovela, que es una telenovela que trataba sobre el tema de la corrupción, ¿no? Sobre la descomposición de la sociedad. Estamos hablando de una novela del año 98, ¿no?
y que no tuvo gran éxito, ¿no? Pero que asomaba temas que no se hablaban en ese momento. O se hablaban, o no se hablaban, por supuesto, en la televisión, sí se hablaban en los corrillos, digamos, de la gente, ¿no? Pero, claro, no hablaba de la corrupción directamente política, o sea, no hablaba del gobierno, ¿no? Pero se hablaba de la corrupción como sociedad corrupta, ¿no? De la descomposición social, ¿no? De que todo se compra, todo se vende, que era un poco el modelo del Vale Todo brasileño, que era una famosa telenovela brasileña que había servido de inspiración de esto, ¿no? En el cual todo se había vuelto mercantil, ¿no? Era, digamos, la descomposición de esta historia del emprendedurismo, de la revolución de los de abajo, que había sido un poco el discurso con el fujimorismo había llegado al gobierno, y digamos había estado detrás de eso, lo de el otro sendero, Hernando de Soto, y todo este cuento, ¿no? Había derivado en una sociedad en la cual todo era corrupto, ¿no? Se compraban los policías, se compraban periodistas, o sea, un poco como que era algo que ya se veía, que se hablaba, ¿no? Y que además estaba incluso en las canciones. Acuérdense, desde Las Torres, ¿no? Hasta las canciones después que vinieron los Mojarras o la misma Lazarita. O sea, estaba en el ambiente esas cosas, ¿no? No era una novedad. Y Pataclown tampoco fue en ese sentido, si bien por supuesto fue novedad un poco en lo que representó Pataclown, pero tampoco eran novedad esos temas, ¿no? Estaban y efectivamente, como bien se dice, la labor del bufón es tocar esos temas que están en la coyuntura, ¿no? Que están porque cuando ya va a la televisión Pataclown, tiene que enfrentarse con un dilema. La televisión es rapidez, la televisión es continuidad. Todas las semanas tenía que salir el programa. ¿De dónde iba a sacar los temas para el programa? ¿De dónde los iba a sacar? De hablar de las costumbres limeñas, esto se te agota pues en 5 programas, ¿no? O sea, después ya, ¿de dónde sacabas la materia para seguir haciendo el programa? De la coyuntura. Y ojo, yo por eso no sé si llamar a Pataclown un programa de humor político. No creo que sea un programa de humor político, ¿no? O sea, es un programa que tocó lo político como parte de su humor. Pero también toca otros temas. Si ustedes se ponen a revisar todo Pataclown van a encontrar que hablan de fútbol, hablan de sexo, hablan de un montón de otros temas que por supuesto eran parte de los temas que se hablaban en esa época, ¿no? Y entre ellos también estaba la política. O sea, no es que fueron, porque claro, si uno ve esos pedacitos de ahí pareciera sacar la conclusión de que todo Pataclown pues era casi, digamos, no sé, era un programa político, pero no era un programa político, no era un programa humorístico que tenía digamos, arranques, choques, ¿no? Temas que se vinculaban con el tema político, ¿no? Y claro, también en el estilo de Pataclown, que es un estilo muy posmoderno, muy típico de esos años, ¿no? En el cual pues se mezcla el tema del cómic, ¿no? El tema de una serie de cosas, y que efectivamente respondía a una época, pues, ¿no? Hoy día vemos efectivamente muchos de las escenas de Pataclown, yo la estaba viendo el otro día también, y decía igualito como comentaba él, ¿no? Oye, si verdaderamente esta escena en la cual a Wendy la agarran a cada rato a cachetazos, hoy día eso sería pues totalmente políticamente incorrecto, ¿no? O sea, sería un escándalo, ¿no? O sea, sería pues, o sea, estamos promoviendo pues el feminicidio, el abuso a la mujer, todo en el programa 6 veces le tiran cachetadas y el marido es el que le tira las cachetadas, ¿no? O sea, entonces, ¿eso qué cosa es? O sea, claro, era parte del humor, o sea, pero digamos, hoy día ¿eso se puede hacer humor? Por ejemplo, habría que discutir un poco cuáles son las categorías que hoy día se pueden manejar en ese tema, ¿no? O sea, claro, obviamente ha cambiado mucho de los elementos, ¿no? Así como ha cambiado mucho de lo que hoy día encuentras en la televisión, ¿no? Hoy día la televisión es más mediocre que la época de Fujimori, ¿no? Y creo que la verdad uno constata las cosas, es más mediocre, ¿no? O sea, y es más mediocre no por censura, sino por simple tacañería de los empresarios y simple mediocridad de la gente que está al frente de la televisión, ¿no? O sea, en la época de Fujimori, con todas las, digamos, barrabasadas y todas las cosas que se hacían, había producciones, había intentos de hacer cosas, ¿no? No, había intentos de hacer cosas. A veces, la censura es un gran motivador para hacer cosas interesantes. No lo digo obviamente para que haya censura, pero la censura
te da la vuelta, ¿no? Hubieron muchos directores españoles muy interesantes en los años finales del franquismo, que después no pudieron seguir siendo interesantes cuando ya se abrió, digamos, murió Franco, cayó la censura, no supieron adaptarse a un espacio en el cual ya podían decir lo que quisieran, ¿no? Estaban acostumbrados a construir un lenguaje críptico, simbólico, lleno de medias cosas, que tenía que entreleerse, todas esas cosas, que cuando ya tenían que decir todo de manera, ya digamos, abierta, no sabían cómo hacerlo, o no supieron cómo manejarlo, ¿no? Entonces, esa es una evidencia de que a veces la censura te obliga a buscar ciertas formas ingeniosas, novedosas de poder decir, ¿no? Y un poco algo de eso también hubo en ese momento, ¿no? Pataclown un poco representó ese tipo de cosas, ¿no? Esos estereotipos con los que jugaba Pataclown, evidentemente, ¿no? O sea, y que hasta hoy día, digamos, son interesantes validar, ¿no? Yo me pregunto, como ustedes saben, todos los que salieron de Pataclown, después hicieron su vida propia, en términos artísticos, unos más, otros menos, ¿no? Pero no es casualidad que el que haya sido más exitoso haya sido Machín. ¿Ah? No es casualidad, no es representante de una sociedad en la cual lo que más valoras es el Machín, ¿no? No es, digamos, no, porque no ha sido Wendy, no ha sido ni Gonzalete, ni el mismo Carlín, que bueno, también ha tenido éxito, pero no, el exitoso, el boom, digamos, el grande, es el Machín, ¿no? Es el Machín de la sociedad, ¿no? O sea, finalmente seguimos construyendo la sociedad del Machín, ¿no? Bueno, y creo que también una de las razones por las cuales hoy día creo que la televisión también no, y quiero cerrar un poco ese tema, para que no dejarlo también en el aire, es porque hoy día la televisión, ya la gente ya no la ve, pues, ¿no? Por lo menos las ficciones no las ves. No, hoy día con el cable y sobre todo con Netflix, ¿quién ve ficciones hoy día en televisión? ¿Quién ve ficciones hoy día en televisión? Y claro, se ha renunciado a un espacio, sobre todo, que es muy importante, sobre todo para llegar al público popular, ¿no? Y ahí es, porque lo poco que se hace de ficción, y no hablo del resto de la televisión, me dedico estrictamente a la ficción porque es el tema de Pataclown, ¿no? Lo poco que se hace hoy día de ficción es simplemente la repetición de lo mismo, ¿no? De la manera más así elemental, ¿no? Y como digo, por lo menos en la época de Fujimori, por lo menos se arriesgaba, ¿no? Se arriesgaba, ¿no? Bueno, por ahí termino. Gracias. Fuertes aplausos, por favor. Ahora pasaremos con la ronda de preguntas. Se les pide que sean concisos, por favor. ¿Quién empieza? Hubo programas de NHK, los programas japoneses. Ah, sí. Que eran cuentas para niños. Y que Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Que nunca voy a regresar. ¿Alguna duda? Muy educativo, ¿no? Atrás. Y ahí tenemos, claro, llegaron también las novelas brasileñas. No, pero las novelas brasileñas ya han venido desde fines de la época de Alan García, está. O sea, porque eso ya vinieron de... Ah, bueno, entonces yo ya llegué a ver porque estaba ya... De los 80 vienen. Hola, ahí está. Buenas tardes, un gusto. Quería hacer una consulta referido a lo que vendría a ser Pataclown. No sé si ya, yo tampoco veo televisión, no sé si ya se ha publicado la serie de Pataclown que iba a hacer, porque salieron en redes sociales que iban a hacer una nueva versión de Pataclown, ¿no? Y hablaban sobre cuán realmente iba a tener apego a lo que vendría a ser Pataclown si es que volviera a empezar, ¿no? Que no sería lo mismo porque ya pasó la realidad distinta de lo que habían vivido en esa etapa y lo que está viviendo ahora. ¿Realmente tendría un apego volver a tener Pataclown? Como lo estaba comentando, decía que no, pero si lo hacen... Cualquiera de los... Bueno, en primer lugar, no creo, no estoy tan seguro si es que va a ser ese mismo Pataclown del cual nosotros estamos hablando, ¿no? Así que al final te estás tú basando en algo que tuvo éxito, es un muerto que lo quieres revivir para querer tener éxito. Por ahí estás mal, a mi modo de ver, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque por cuestiones de marketing, primero yo lo haría. Porque si tú vas a decir que es Pataclown 2, entonces vas a comparar el Pataclown 1 con ese nuevo Pataclown. Y si no llegas a superar las expectativas,
no, o sea, por ahí ya fuiste con tu producto, así que quizá yo no hubiera hecho eso, ¿no? Ahora, por otro lado, el tema del humor, no sé qué tipo de humor será el que estarán pensando, ¿no? Y sus figuras, como sus actores, no sé si es que son tan icónicas por ese lado, entonces no tan seguro si es que tenga éxito. Sí, bueno, solamente para agregar ese punto, ¿no? O sea, en realidad es un vaticinio nomás, ¿no? Y uno no somos adivinos para lanzarnos en ese punto, ¿no? Pero lo cierto es que, evidentemente, Pataclown debería empezar, si quisieran volver a regresar, debería empezar por el mismo ciclo que hizo el otro Pataclown, es decir, empezar por el teatro, para ver si efectivamente en el teatro logran una conexión con la gente y luego pasar a la televisión. Si no, la verdad va a ser un tirarse a la piscina, ¿no? Un poco en el aire. Bien. Con la siguiente pregunta. Sí, ya. Ok, buenas tardes. Felicitaciones, gracias a los ponentes que han venido invitados. Pero mi pregunta va a los dos primeros alumnos porque tengo entendido que es un trabajo de investigación, ¿cierto? Si están analizando Pataclown y como sátira, bien claro lo ha mencionado el primer invitado, que Pataclown está nombrado como clown, pero el clown maneja un propio código. 1. 2. Ustedes nombran sátira, pero como bien lo dijo el segundo invitado, es una parodia que tampoco maneja el clown tal cual, y como lo dijo por ejemplo Wendy, cuando hizo su propia escuela, cuando ella va a Brasil y hace un monólogo clown, todos se la quedan mirando y le dicen que es, y ella no iba a ingresar, y más bien le hicieron ingresar para que aprenda lo que es un verdadero clown allá. Entonces, al nombrar ustedes sus bases de análisis, sus variables, han investigado códigos de comunicación. Sin embargo, sus constructos que están ustedes nombrando, están nombrando Pataclown, están nombrando sátira y están nombrando la situación política únicamente, que como bien lo dijo el maestro, no era uno de los tantos temas, porque Pataclown ha hablado de moda, ha hablado de cocina, ha hablado de turismo y ha hablado de N cosas. Es como que, por ejemplo, yo diga que el Chavo del Ocho habla del robo en México, cuando tuvo solamente uno o dos capítulos de lo Claro. Entonces, ¿por qué no fueron a la fuente? Si es un trabajo de investigación, han hablado con Julie, han hablado con los personajes. La pregunta que dijo la señorita es cosas que por ejemplo ustedes ya deberían haber también tomado ahorita como un referente o como marco teórico. O sea, la segunda Pataclown son los primeros o no, y la diferencia de Pataclown como marca a Pataclown como nombre, por ejemplo. Entonces, esa es mi duda, ¿por qué lo han analizado como corrientes de comunicación y varios nombres interesantes, digamos, en teoría de la comunicación, ¿no? Modernos ahí, pero ¿por qué no investigar el clown al Julie como fuente, otros referentes clownescos? O sea, es lo que yo no entiendo y quiero que me lo expliquen. ¿Y por qué están con la nariz ahorita colgada? Para llamar la atención. Bacán. Hola, ya. Lo de la nariz es simplemente para identificarnos al equipo de investigación. Y bueno, lo que mencionabas, ¿no? Sí, evidentemente hay cosas que desde nuestra calidad de estudiantes todavía desconocemos. Y hemos analizado principalmente, como bien has mencionado, corrientes de comunicación, porque este es un trabajo que está desarrollado en el curso de investigación en la comunicación. Y teníamos que incluir esas corrientes sí o sí para llevar a cabo nuestra investigación. Y como también lo mencionaste, Pataclown no solamente se encerraba, ¿no? Como bien mencionó el profesor Wiener, uno al ver estos clips que hemos nosotros escogidos puede pensar, Pataclown hacía humor político y era solamente puro político, hablaba solamente de la situación política, y no. Evidentemente tocaba más temas, tocaba temas como la alineación, como el machismo, como el sexismo, como el desempleo en el Perú, tocaba una infinidad de temas. Y fue que nosotros, para fines de investigación, hemos delimitado todo ese universo en esto que están viendo acá ustedes en la pantalla. Pataclown como sátira de la situación política del Perú entre tales años. Sí, y para agregar,
¿Por qué analizar? ¿Por qué estudiar solamente ese pequeño aspecto que es la sátira política reflejado en la serie de Pataclown? Bueno, en primer lugar, como ya lo mencioné, ¿no? Nosotros vivimos ahora en una situación política en la cual es un caos. Y buscamos dentro de todo este contexto peruano algo que nos recuerde, algo que nos dé pues un hito y ver si hemos avanzado o no. Ahora, ¿por qué sátira política? Porque Pataclown utilizaba ese rasgo como manera de crítica, ¿no? Por eso es sátira, no parodia. Porque el profesor menciona parodia porque pues no solamente se enfocaba en la política, o en la política puede ser transgresor, ¿no? En la política entonces los actores utilizaban la sátira pues para criticar. Y como decía, pues para realizar esta investigación, pues leímos el libro de Humberto, de Alexander Huerta Mercado, ¿no? El chongo peruano, en el cual definía a las parodias, la parodia como el humor peruano como transgresor, porque estas series utilizaban pues el humor para decir algo que en un medio libre o con un medio noticioso no se podría decir, ¿no? Básicamente eso. Lamentablemente se acabó el tiempo para las preguntas. Ahora vamos a pasar a la entrega de certificados a nuestros invitados y a nuestros compañeros. ¿No te hablas, ¿Qué? Pregúntale más, eso te hablas. Por favor, ¿podrían pasar hacia adelante, por favor? ¿A qué hora coffee break? Un momentito. Ya. ¿Qué no van a dar? ¿Nariz? Sí. Vale por un pollo a la brasa, reclamas el tambo. Permiso. Bueno, para finalizar el foro, agradecemos a todo el público por su asistencia, atención y participación. Asimismo, agradecemos a nuestros invitados quienes dispusieron de su tiempo y aportaron de manera significativa el desarrollo de este foro. De igual manera, a nuestros expositores, José Sáenz y Renato Roldán. Les recordamos que, continuando con el ciclo de conferencias, diálogos sobre comunicación, están cordialmente invitados al conversatorio La Boca del Lobo, análisis cinematográfico, que se desarrollará el 13 de noviembre a las 3 de la tarde en este mismo auditorio. Eso sería todo. Bueno, gracias. Al salir podrán encontrar algunos bocaditos. Y un pin para algunos. Foto. La foto, ahí está. Sexto ciclo. Sí. Sí, ahí andan. ¿Cómo me quieres? ¿Listo? No. Oye, muchas gracias. No, nada de que Gracias. Muchas gracias, profesor. No, de que Muchas gracias. Todo, yo estoy... Ay. En un momento lo convocamos, ¿no? Ya, ok, ya. Entonces, Acá adelante con todo el equipo. Todo el equipo, claro, adelante. Adelante. Solidaridad.